Quinto mandamiento. Ahora, ¿qué ordena? Hemos visto lo que prohíbe. Hemos visto lo que prohíbe matar a alguien con autoridad propia, matarse a sí mismo, pegar al prójimo, decirles injurias, aborrecerle, difamarlo. También prohíbe el escándalo. Ahora, ¿qué ordena el quinto mandamiento? El quinto mandamiento de Dios nos ordena, uno, perdonar a nuestros enemigos. Perdonar por amor a Cristo, como Cristo perdonó. Dos, nos ordena reconciliarnos con ellos, hacer las paces. Tres, hacerles todo el bien que podamos. Y cuatro, hacer bien a los que se hayan necesitados. Entonces hay cuatro deberes que ordena el quinto mandamiento. Perdonar a nuestros enemigos. Bueno, es verdad que no es fácil. No es fácil perdonar. ¿Por qué? Porque el perdón es algo divino. El perdón viene de Dios. Y nosotros somos débiles. Entonces, ¿qué debemos hacer? Debemos saber seguir a Cristo, imitar a Cristo. Si seguimos a Cristo, imitamos a Cristo, bien, Dios nuestro Señor nos ayudará. Por ejemplo, Santa Juana de Chantal, cuando era joven esposa, madre de familia, en la cacería, alguien por imprudencia mató a su esposo. Y no solamente esta santa mujer perdonó al asesino de su esposo, aunque involuntario, bien aceptó de ser madrina del hijo del asesino de su esposo. Esto es perdonar. Cuando San Esteban estaban apedreándolo, bien, ¿qué dijo? Perdonó, Señor Jesús, no lo tome, no les imputéis este pecado a los que están matándome. Esaú y Jacob también tuvieron enemistad por los derechos de primogenitura. Bien, Jacob fue tan humilde con su hermano, le mandó tantos regalos, le suplicó. Bien, Esaú, que había salido a su encuentro con hombres armados, bien, le perdonó. Entonces, nuestro Señor sí dio el ejemplo del perdón, pero al grado realmente heroico. Padre, perdónales, no saben lo que hacen. Además, queridos hermanos, el odio no sirve para nada. El odio enferma. El odio causa más y más problemas. Entonces, debemos saber perdonar por amor a Dios. El que perdona por amor a Dios, bien gana y no pierde nada. Segundo punto, el quinto mandamiento nos ordena de reconciliarnos con nuestros enemigos, con las personas que nos hicieron daño o que pensamos que nos hicieron daño. Reconciliarnos perdonando por amor a Dios. Y reconciliarse por amor a Dios es realmente algo muy hermoso y muy cristiano. De hecho, ¿qué hacemos nosotros cuando pecamos gravemente? Bien, nos hacemos enemigos de Dios. Nos entregamos al demonio, al pecado. ¿Y qué hacemos cuando nos confesamos? Nos reconciliamos con Dios. Y Dios nos perdona. Dios nos perdona. Y bien, como Dios nos perdona, tenemos que saber perdonar a los demás y reconciliarnos y favorecer la reconciliación con gestos, con mensajes, con cualquier cosa que sea. También debemos hacer al prójimo todo el bien que podemos hacer todo el bien posible para ayudarlos y hacer bien a los que se hayan necesitados. Nuestro primer deber para con nuestros enemigos es perdonarlos por amor a que Dios nos pide de perdonar. Por amor a Dios perdonamos. Amamos por amor a Dios. Perdonamos por amor a Dios. Ese deber es tan riguroso que Jesucristo ha declarado en el Evangelio que Dios no perdonará a los que no quieren perdonar. En la medida que medís serán medidos. El que no perdona, no recibirá el perdón. Como decía el padre Antonio Royo Marino, gran predicador, teólogo español, siglo XX, decía, pongamos, una persona te hizo todo el daño del mundo. Ok. Y bien, esa persona pide perdón a Dios.
te pide perdón a ti. Y bien, si usted no perdona, queda en pecado mortal por odio, y la persona que te hizo el daño, que pidió perdón a Dios y a ti, y bien, aunque usted no perdone, Dios le perdonará. ¿Por qué? Y bien, porque Dios perdona. Al que pide perdón, Dios perdona, y nosotros no debemos ponernos encima de Dios. Seguimos, queridos hermanos, la meditación sobre este tema del mandamiento, porque realmente es muy hermoso. Ahora vemos un poco más el aspecto de la caridad. Entonces, el quinto mandamiento ordena practicar la caridad cristiana consigo mismo y con el prójimo. Nos prohíbe todo lo que puede dañar el cuerpo, el alma del prójimo y a nosotros mismos. Primero, con nosotros mismos. Hay que amarse a sí mismo con un amor cristiano que somete el cuerpo al alma y el alma a Dios. Orden en la vida. Es muy hermoso esto. Es muy, muy hermoso. Amarse sí, pero amarse cristianamente. El que peca no se ama, o se ama egoísta. El que somete el alma, el cuerpo, bien, realmente se ama. ¿Por qué? Y porque tiene que salvarse. Estamos obligados a cuidar naturalmente de nuestra salud y a velar por la conservación de nuestra vida. Es un depósito que Dios ha confiado para procurar su gloria. Entonces, tenemos la obligación de conservar nuestra vida, de conservar nuestra salud. ¿Por qué? Y porque este depósito que es nuestro cuerpo, Dios nos ha confiado en nuestra alma para merecer la gloria y llegar al paraíso. Por lo tanto, los que toman, los que fuman, mucho se intoxican, los que se drogan, los que se emborrachan, hacen daño, no tienen la razón de hacer esto. Es destruir su propio cuerpo y con el riesgo de perderse eternamente. Dios nos ha dado el cuerpo, tenemos que cuidarlo para conservar la vida y servir a Dios mediante un cuerpo. Debemos preservar nuestra alma también del pecado, que le arrebata su vida divina, y hacerla progresar en la virtud para asegurar su salvación eterna. Jesús dijo, ¿qué aprovecha ganar el universo si se pierde el alma? San Mateo 16, 26. Entonces debemos preservar nuestra alma del pecado para no ir al infierno eterno. Un alma tenemos. Si la perdemos, no la recobraremos, decía el santo hermano Pedro, franciscano de Centroamérica. Su tumba está en Guatemala Antigua, el monasterio San Francisco. Entonces, debemos preservar nuestra alma del pecado. ¿Por qué? Porque el pecado nos hace el más grande daño que puede hacerse en este mundo. Nos quita la vida divina, nos quita la gracia, la caridad, y perdemos por el pecado el Espíritu Santo. También debemos hacer progresar nuestra alma en la virtud para asegurar su salvación eterna y ayudar al prójimo también a imitarnos de un cierto modo. El amor desordenado de sí mismo se llama egoísmo. Y por desgracia, debido al pecado original, nacemos torcidos, inclinados al egoísmo. Entonces tenemos que corregir en pensar no en sí mismo en primer lugar, sino pensar en la familia, pensar en la esposa, en los hijos, en los abuelos, en los compañeros. No ser egoísta. Como dijo nuestro Señor, no tomar primer lugar en la boda, vaya al último. El amor desordenado de sí mismo se llama egoísmo. Por ejemplo, el padre de familia que gasta toda su quincena en borracheras, en vicios, en discotecas, bien no llevar nada a la casa, es un egoísta de primera, es un tonto de más. Ni humano ni cristiano es. Tenemos también además la caridad con nosotros mismos, la caridad fraterna. Debemos amar al prójimo como nosotros mismos, por amor de Dios. Lo ordena Cristo. Y aunque el prójimo no merezca esto, Cristo sí lo merece. Con el hombre de prójimo debemos comprender a todos los hombres, incluso a nuestros mismos enemigos. Amar al prójimo como a sí mismo. Amar al prójimo como a sí mismo es desearle, procurarle
en lo posible los mismos bienes que a uno mismo quiere tener. Procurar la felicidad eterna y las gracias necesarias para merecerla. Sí, los santos esto hacían todo su posible para llevar al prójimo a la fe. Si estaba bautizado, a la confesión, a la comunión, para que tenga vida eterna. Debemos desear la felicidad eterna y las gracias necesarias para merecerla. Debemos también ayudar al prójimo para que tenga los bienes temporales suficientes para pasar la vida humana y cristiana en este mundo. Ayudar al prójimo que tenga algo. Por lo tanto, los que roban, los que hacen usura, los que chupan la sangre del pobre, los que no pagan un sueldo justo, bien, no aman al prójimo. No aman al prójimo. Y es un pecado grave. Los que también hacen trampa en las medidas, no sé, en el metro, en el libra, en el kilo, etcétera. Como dice la Biblia, kilo justo, metro justo, peso justo. Entonces, amar al prójimo como a sí mismo es desearle, procurarle en lo posible los mismos bienes que uno mismo tiene. La felicidad eterna y las gracias necesarias para merecerla y los bienes temporales, materiales, suficientes para pasar la vida. Amar al prójimo con amor semejante, pero no igual. La caridad bien ordenada empieza por uno mismo. Uno debe amar al prójimo, pero también primero debe amar a sí mismo para salvarse. Uno no puede perderse por amor al prójimo. Esto no es caridad. ¿Cuál es el motivo de la caridad? ¿Por qué hay que amar al prójimo? Bien, se puede amar al prójimo por sí mismo, en gracia de sus cualidades físicas o morales. Por nosotros mismos, por interés, porque no es útil, o por simpatía, porque nos agrada. Se le puede amar por Dios con el fin de agradar a su divina majestad. Amar al prójimo por él mismo, por nosotros, no es caridad cristiana, es humano. Es una afección natural que fácilmente se convierte en afección carnal. La caridad consiste en amar al prójimo por amor de Dios, por dar gusto a Dios que nos lo ordena, por imitar a Jesucristo que nos lo enseña con sus ejemplos y con sus palabras, por causa de las relaciones íntimas del prójimo con Dios. Amo al prójimo porque el prójimo es una criatura de Dios, mi Padre, porque es la imagen de Dios e hijo de Dios por la gracia, rescatado por la sangre de Jesucristo y amado como nosotros a la herencia del cielo. Entonces, queridos hermanos, amemos al prójimo, no de amor carnal, que puede ser una catástrofe, sino amémoslo por amor a Dios. Por ejemplo, un hombre que ayuda a una pobre viuda, a una pobre mujer, una pobre muchacha, que exige de ella cosas que no debe, esto no es amar al prójimo, es un crimen. Es muy humano y muy bajo. Amar al prójimo por amor a Dios para que esta persona se salve. También debemos tener caridad al prójimo, porque esta caridad con el prójimo es importante. Tenemos caridad por amor a Dios, por dar gusto a Dios que nos lo ordena. Amo al prójimo por amor a Dios, y haciendo esto, doy gusto a Dios, y Dios porque me lo ordena. Amo al prójimo por amor a Dios, por imitar a Jesucristo, que nos lo enseña con sus ejemplos y sus palabras, al punto que perdonó a sus crucificadores. Amamos al prójimo por Dios por causa de las relaciones íntimas del prójimo con Dios. Él es la criatura de Dios, la imagen de Dios, rescatado por la sangre de Cristo, dijimos. Ahora, ¿cómo hay que amar al prójimo? Hay que amar al prójimo con un amor universal, sobrenatural, eficaz. He aquí las principales reglas de la caridad fraterna. No hagas a los otros lo que no quisieras que te hicieran a ti. Haz a los otros lo que razonablemente quisieras que te hicieran a ti. Esfuérzate en amar al prójimo como Jesucristo nos ha amado. Ama a tus enemigos por amor de Dios. Haz bien a los que te odian. Reza por los que te persiguen y calumnian. Eso lo dijo Cristo.
La caridad con el prójimo se ejerce mediante las obras espirituales y corporales de misericordia. Ustedes saben que, hermanos, las obras de caridad son 14. Hay 7 de caridad espiritual y 7 de caridad material. Muchos saben que la caridad es dar, comer, beber, algo material, pero hay algo más. Por ejemplo, hay las 7 obras de misericordia espiritual, que son enseñar al que no sabe las cosas necesarias por la salvación, enseñar el catecismo, enseñar la palabra de Dios, llevar a alguien a un retiro, a una conferencia buena, a la misa, propagación de la fe. Sí, instituciones catequísticas, misiones, escuelas cristianas. Esto es caridad, grandísima caridad con el prójimo. Corregir a los pecadores, decirles: mire, hermano, yo quiero tu bien, quiero que usted vaya al cielo, por lo tanto, corrija de tal o tal defecto, tal o tal pecado. ¿Por qué? Porque esto es llevarte al abismo. Dar buenos consejos a los que lo han de menester. Perdonar las injurias. Como queremos que Dios nos perdone, tenemos que perdonar a nosotros como nosotros perdonamos. Consolar a los afligidos, soportar con paciencia las molestias, flaquezas de nuestro prójimo. Rogar a Dios por vivos y muertos. Estas son las obras de caridad espiritual, que la gente en general no sabe. Entonces, hermanos, concluyo con este tema hoy del 5.º mandamiento: no matar, no derramar sangre injusta, no matarse a sí mismo, no pegar, ni difamar, ni insultar al prójimo, ni pegarle, ni aborrecerle, saber perdonar, no escandalizar, es decir, no ser causa que otros pequen. Y también nos ordena de perdonar a nuestros enemigos, reconciliarnos con ellos, hacerles todo el bien que podamos. Cuando usted se sienta atacado por el odio, rece el Padre Nuestro por esas personas, haga un ayuno, una limosna, escuche una misa, rece un rosario, y hacer bien a los que sean necesitados. Queridos hermanos, el juicio final se hace sobre las obras de caridad, fíjese. Tenía hambre, sed, me dio de comer y beber, etcétera, etcétera. Y hoy pienso, la más grande caridad que podemos hacer a alguien es hacerle conocer el mensaje de Cristo verdadero, la fe católica auténtica, y protegerlo de tantas sectas que están buscando con la Biblia cómo engañar a esas pobres almas. Hoy los católicos, los más pobres, los más ignorantes, los más descuidados, son víctimas y potenciales de las sectas que los buscan en sus casas. Entonces, si los demás hacen para quitar la fe auténtica a esos hermanos nuestros, bien, nosotros tenemos que hacer mucho más de lo que hacemos, dándoles libritos, catecismos, evangelio, libros católicos, vida de santos, incluso enseñarles la fe. Es grande caridad. San Antonio María Claret decía: la más grande limosna que puede hacerse hoy es ofrecer un buen libro. Sí, es necesario de ayudar al prójimo en este asunto. Amar a Dios, amar al prójimo. En nombre del Padre, del Hijo, del Espíritu Santo. Amén.